Siempre al finalizar un año queremos hacer un balance. Ese es el mismo balance que nos va a presentar el día de hoy John Magdaleno. Él tiene muchísima experiencia como politólogo para rescatar algunos hechos políticos electorales que están marcando el acontecer en este año 2023 en Venezuela. John, gracias por tu tiempo. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Marjorie. Un saludo y un gusto estar contigo y tu audiencia. John, queremos aprovechar la oportunidad para rescatar un poco hechos que han marcado este 2023 desde el punto de vista político y social en Venezuela. Tuvimos estas elecciones primarias en el país, también esta consulta sobre el territorio Esequibo, y quisiera que nos hablaras un poco acerca de qué ha cambiado, cuál sería la narrativa política de nuestro país. Bueno, muy bien. Efectivamente, los hechos más relevantes que, como bien señalas, Marjorie, han marcado particularmente el curso del último semestre, han sido desde luego la primaria opositora para escoger la candidatura que en principio se presentaría para la elección presidencial prevista para el año que viene y obviamente su contestación, vamos a llamarlo así, oficial, que fue el referéndum consultivo. Antes de, antes de ambos eventos, hay que recordar que se celebra la firma del Acuerdo de Barbados, Correcto. eh, o los acuerdos de Barbados, que efectivamente dieron mucho de qué hablar en términos de debate público en Venezuela. Diría muy rápidamente, refiriéndome a estos tres eventos, el primero de ellos, la firma de los acuerdos de Barbados, abrió una perspectiva favorable, por lo menos en el corto plazo, respecto de la posibilidad de que se restituyeran algunas garantías, pero obviamente, como ocurre en toda negociación política de esta naturaleza, lo más importante y lo más complejo son las señales de verificación que se envían para el cumplimiento de cada uno de los acuerdos suscritos. Y sobre esto no estamos teniendo buenas señales, en el sentido de que ya hay digamos, evidencias concretas que permiten afirmar que el acuerdo, que ya es por su propia naturaleza frágil, efectivamente puede estar peligrando en lo sucesivo como documento que fija unas coordenadas para intentar establecer una elección en la que se rescaten algunas, se restituyan algunas garantías que efectivamente vienen siendo violadas en Venezuela. Luego vimos la primaria opositora con un nivel de participación interesante. Esto dio mucho de qué hablar, entre otras cosas porque había dudas, básicamente, vamos, originadas por declaraciones de diversos actores políticos. Había dudas acerca del volumen de participación que podía llegar a registrarse, aunque los estudios previos, en concreto encuestas por muestreo de cobertura nacional, sí venían indicando un crecimiento de la disposición a ir a votar por parte de los electores que podían hacerlo en el caso de la primaria y que tenían disposición. Y efectivamente la cifra terminó acercándose bastante bien a la previsión que habían hecho encuestas por muestreo. Se podía haber llegado quizá con una mejor organización logística a los 3 millones de electores, de forma tal que el volumen de participación fue casi óptimo, a juzgar por las condiciones en las que transcurrió esa consulta. Y luego se produjo el referéndum sobre el Esequibo, que a mi modo de ver tenía tres objetivos básicos. El primero, el referéndum sobre el objetivo persigue reencuadrar por entero el debate público y obviamente el contexto en el que se va a producir la elección presidencial. Es decir, es una modalidad con la cual el régimen político venezolano intenta intervenir el cuadro de condiciones y de circunstancias en las que se va a dar la presidencial prevista para el año que viene, y obviamente esto va a alterar muchas cosas, condiciones, reglas de juego, garantías de cada uno de los actores en conflicto, etcétera. El segundo objetivo que me parece tenía el referéndum sobre el Esequibo era obviamente competir con el volumen de participación registrado en la primaria opositora, es decir, que hay una medición allí de fuerzas. El problema del resultado obviamente atañe a la crisis de confianza que tienen las autoridades de instituciones públicas más importantes en este momento. Ya habrá momento para analizar esto con más detalle. Y el tercer objetivo que creo que tiene o que tenía el referéndum sobre el Esequibo, como ocurre con muchos de estos tipos de regímenes, es testear, probar
la capacidad de movilización de los actores, de los principales decisores del gobierno y de las instituciones públicas. Así que, visto así, el referéndum obviamente es un componente central de una estrategia que se va a desarrollar en lo sucesivo, que procura obviamente superar las dificultades que encara en este momento el gobierno y toda la coalición dominante en virtud de, por un lado, limitados recursos económicos financieros, una insatisfacción y frustración reiterada de demandas sociales de la mayoría de la población, un cuadro de ineficacia reiterada que se expresa en que tiene diversas expresiones en los servicios públicos, en la imposibilidad de que se aumente el salario mínimo de forma significativa para poder aproximarse al costo al menos de la canasta alimentaria. Es decir, efectivamente el régimen político venezolano encara hoy unas dificultades sistémicas que no son sencillas de abordar. Yo quisiera rescatar, ya que lo trajiste a colación y me parece muy interesante, los pros y los contras de los acuerdos de Barbados. Para algunas personas ha sido un éxito que se facilitara y se dieran las elecciones primarias de la oposición y para otras personas el gobierno de Venezuela ganó un oxígeno desde el punto de vista económico con todas estas concesiones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Marjorie, como suele ocurrir en la vida no es blanco y negro y hay que analizar sus matices. El problema de digamos, los analistas demasiado optimistas respecto de los términos del acuerdo, que ciertamente suponen un avance en el papel escrito, pero el problema de fondo, si somos demasiado optimistas respecto a lo que allí se suscribió, es que hay que esperar que se cumplan. Es decir, el acuerdo, en particular, el acuerdo parcial para restituir garantías y derechos, establece una cantidad de procedimientos y de voluntades para efectivamente restituir garantías que son violadas. ¿A qué garantías me refiero? Esencialmente libertades civiles y derechos políticos, lo cual, por cierto, confirma la naturaleza del régimen político venezolano hoy. No estamos en democracia y obviamente desde esa perspectiva el acuerdo, repito, en el papel escrito, el acuerdo suponía un avance. Ahora está, obviamente, eso supone un proceso de verificación del cumplimiento de esas garantías. Pero el problema, en contrapartida de los demasiado pesimistas, es que no parecen reparar en que en Venezuela efectivamente hay que crear condiciones para que ese proceso de restitución de garantías se dé. Es decir, no basta con decir, bueno, pero eso que se estableció allí ya lo contempla la Constitución. Es decir, por tanto, el acuerdo lo que demuestra es que no se cumple la Constitución. Bueno, desde luego, en mi modesta opinión, si me la permiten, este es un régimen autoritario hegemónico. En regímenes autoritarios hegemónicos se violan y socavan las bases del Estado de Derecho. Si efectivamente no se cumple lo que en todo caso los textos constitucionales pueden llegar a establecer. Así que yo me sumo más bien a una opción un poco más cautelosa, ni excesivamente positiva, ni excesivamente pesimista respecto de, sí, los avances que en el papel significó el acuerdo, pero sujetos a verificación, porque de lo contrario no se produciría el proceso de restitución de garantía. Este es un tema muy importante, Marjorie, porque en regímenes autoritarios hegemónicos no hay elecciones libres y competitivas, entre otras cosas porque no hay un Estado de Derecho sólido. De hecho, se violan garantías con frecuencia. Esa es la nota distintiva del régimen autoritario desde el siglo XX hasta la fecha. En el siglo XXI han mutado este tipo de regímenes, tienen otros componentes, hay un creciente uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hay nuevos enfoques estratégicos con los cuales se intenta reducir el costo que tienen esas violaciones de garantías, pero el caso concreto es que en efecto siguen violándolas. Entonces, obviamente aquí hay que colocarse en una perspectiva de realismo político para poder entender las implicaciones del acuerdo. Sí, entiendo. Este año han ocurrido dos consultas populares, las elecciones primarias de la oposición y esta consulta por el territorio Esequibo. ¿En qué ha cambiado la conducta del venezolano? Analizando uno y otro políticamente, ¿qué le está diciendo el venezolano al mundo? Bueno, en mi opinión, con el resultado de la primaria le está comunicando, para simplificar las cosas y ser didáctico, tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, con el volumen de participación registrado en la primaria, se comunica una creciente voluntad ciudadana por retomar el uso del instrumento electoral como parte de una estrategia de cambio político.
Esa estrategia de cambio político tiene como desafío del lado de la oposición que se logre construir a la postre, de aquí a la presidencial, una fuente de presión interna. Las democratizaciones ocurren, por un lado, porque hay presión social, política, económica de diversa índole sobre los factores de poder del régimen autoritario y evidentemente también porque se le ofrecen algunos incentivos a algunos de esos factores de poder de forma tal que el costo de salida del régimen político sea cada vez menor. Entonces, esa es la primera lectura de la primaria opositora. Hay una creciente voluntad y disposición por intentar tramitar el conflicto venezolano, el conflicto sociopolítico venezolano por intermedio de la vía electoral, entre otros instrumentos de los que se echará mano seguramente de aquí a la presidencial. Pero la segunda cosa que a mi modo de ver comunica la primaria es que hay un creciente aprendizaje colectivo de las experiencias pasadas en donde la abstención fue, vamos, la decisión no solo de sectores de la población, sino fundamentalmente la guía que ofrecieron líderes de oposición para intentar aproximarse al cambio político vía e instrumento que en mi opinión es tremendamente inocua. En una investigación de la Brookings Institution se demuestra que en el 94, 93, 94% de los casos en los que se intenta por la vía de la abstención y el cambio político terminan en fracasos. Es decir, que la ineficacia de ese instrumento es bastante conocida. Y eso me parece que es un aprendizaje colectivo importante. Y en tercer lugar, con la primaria está visibilizándose, vamos, el will to fight, lo que yo llamo el will to fight de los venezolanos, es decir, una voluntad de luchar por el cambio político, es decir, una disposición de hacer algo, de, digamos, asumirse como sujeto del cambio político, cosa que también me parece un avance. Ahora, en el caso del referéndum sobre el Esequibo, obviamente el gobierno intenta, y el régimen político en su conjunto, intenta oponer un encuadre estratégico y comunicacional distinto que le facilite las cosas para poder llegar a la elección presidencial. El gobierno está perfectamente consciente que ha perdido respaldos políticos, sociales y electorales. El gobierno sabe perfectamente que no puede encarar la mayor parte de las demandas y necesidades insatisfechas de la población venezolana. Sabe perfectamente que no puede tener una mejora sustantiva en el corto plazo de servicios públicos y el ingreso real de los venezolanos, que son dos dolores de cabeza muy importantes. Es decir, el gobierno está consciente de su posición de vulnerabilidad, que es muy distinto a debilidad. El gobierno obviamente todavía ejerce el control de las decisiones colectivamente vinculantes, pero sabe que está en una posición de vulnerabilidad en virtud de que le va a costar mucho reunir el caudal de apoyos que requiere, de los respaldos que necesita para encarar la presidencia. Así que obviamente el referéndum sobre el referéndum sobre el Esequibo es un intento por plantear un nuevo tablero de juego que le ofrezca algunas ventajas estratégicas adicionales. Así que esto ya prefigura el tipo de disputa y el nivel de tensiones que vamos a tener de aquí a la elección presidencial. Desde el punto de vista comunicacional, de la narrativa política y de la opinión pública en Venezuela, esta consulta del 3 de diciembre pudo ser una estrategia para desviar la atención de lo que había sido el triunfo de María Corina Machado. Bueno, más que para desviar el triunfo o ponerle un hecho político construido artificiosamente o no, eso será objeto de otro debate. Yo pude recorrer el día domingo varios centros de votación y vi claramente que los centros estaban vacíos. La gran interrogación que hay en la opinión pública venezolana hoy podría ser, bueno, ¿cómo es posible que si la participación fue tan baja, esos sean los números oficiales? Y aquí viene un punto muy importante. Quizá un objetivo subsidiario que perseguía el referéndum sobre el Esequibo y en particular el anuncio de los resultados oficiales que se hizo, es que más de un venezolano se cuestione la idea de si vale la pena o no participar en la elección. Así que podría estar pensado también como un instrumento para inducir, bueno, cuestionamientos, debates, dudas acerca del uso del instrumento de la participación electoral. Y obviamente, si la oposición ha aprendido durante estos años qué es lo que hay que hacer para incrementar el nivel de presión vía legitimación otorgada por la población que participa directamente en una consulta electoral, pues obviamente la primera conseja que hay que hacer es, usted no se puede salir de ese foco, es decir, mantenga el foco. Obviamente,
los principales decisores gubernamentales van a hacer todo lo posible para que la oposición y la población que lo respalda, que la respalda, se salga del foco, es decir, deje de utilizar el instrumento, tenga desesperanza prendida, se frustre en sus expectativas. Otro tanto tiene que hacer la oposición manteniendo el foco alrededor de este instrumento, repito, entre otros, porque no es el único. Claro, ¿cuáles pudiesen ser las reacciones o las consecuencias que pudiese generar este conflicto con el territorio Esequibo, con Guyana, con respecto a las negociaciones que ya se ven establecido en Barbados y que tiene que ver un poco con este respiro de la reanudación de operaciones petroleras en Venezuela? ¿Crees que se pueda poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta ahora? En mi opinión, sí, Marjorie. Estas y otras cosas, es decir, tanto lo que está ocurriendo alrededor del diferendo con Guyana, en términos de la sola en reclamación, como también en virtud de algunos acuerdos que no han sido cumplidos por parte del gobierno. Es decir, en particular allí se estableció un mecanismo para restitución de libertades civiles y derechos políticos que no ha sido cumplido. Veamos, a lo sumo han ocurrido escasísimas liberaciones de presos políticos, una materia que se contemplaba en el acuerdo. En fecha reciente, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que en su debido momento se producirían nuevas liberaciones. La pregunta es cuándo. Y está ocurriendo que comunicadores sociales, tú lo sabes bien, Sí. analistas, formadores de opinión, intelectuales académicos están siendo presionados desde instituciones del poder público en virtud de opiniones que están comunicando. Es decir, yo veo un creciente avance del régimen político venezolano en la dirección de vulnerabilidad, perdón, de vulnerar o de violar algunas garantías que son sustantivas, empezando por una que es esencial, la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Es decir, en fecha reciente se anuncian detenciones de líderes políticos y al mismo tiempo de representantes, actores, voceros de la sociedad civil. Entonces, efectivamente, no solo por la eventual confrontación ya en escalada entre Guyana y Venezuela, sino también por otro conjunto de hechos que están comunicando que el gobierno tiene voluntad expresa de violar garantías. Y a mí me preocupa seriamente esto, al margen de las consecuencias que eso pueda tener efectivamente para el gobierno, porque esto demanda obviamente una sociedad mucho más consciente de la trayectoria que se va a recorrer de aquí a la presidencial. La elección presidencial del año que viene no va a ser una fiesta. La elección presidencial del año que viene no va a ser una elección libre y competitiva. El régimen político no va a facilitar el cambio político. Bueno, eso requiere entonces mucha inteligencia estratégica de diversos sectores sociales y políticos. Ahora, ¿cómo ves tú el terreno, el panorama que se está sembrando desde este momento de cara a las presidenciales, tomando en cuenta que el tema de las inhabilitaciones sigue siendo un interrogante? Exactamente, porque las inhabilitaciones han sido en el pasado un recurso de poder con el cual el régimen político ha intentado bloquear la canalización de la demanda de cambio político por parte de la oposición. Dicho de otra manera, más sencilla y didáctica, en ausencia de las inhabilitaciones, ya se hubiera podido producir un cambio político. Bueno, en ausencia de las inhabilitaciones y de otras condiciones que suponen violaciones de garantías, sí. Por tanto, las inhabilitaciones son una pieza central de la trayectoria que se va a recorrer de aquí a la presidencial. Así que obviamente este es un tema medular. Yo entiendo que supone para María Corina Machado que su discusión pública tenga algunos impactos que pueda eventualmente reducir la capacidad de influencia de la candidatura, pero cuando menos en algunos espacios hay que debatirlo porque efectivamente es uno de los últimos recursos de poder que le va a quedar al régimen para intentar inhibir la construcción de una mayoría del lado de no digamos ya de la oposición solamente, sino de parte de un sector del país mucho más amplio que la oposición, que está reuniendo incluso a sectores que se autodefinen a sí mismos como no alineados políticamente, que no están del todo satisfechos con la representación política de la oposición y el gobierno, y también la demanda de cambio político, según revelan encuestas de este año, está empezando a penetrar a sectores del chavismo. Así que ya no estamos hablando solo de una demanda que corresponde exclusivamente a la oposición, es una demanda que corresponde efectivamente, al menos en términos de opinión pública, a una mayoría del país. Ahora, ¿cuál consideras tú que pueda ser ese as bajo la manga que pueda servir de presión para lograr que se fijen las condiciones libres y justas de las cuales se abrió en este acuerdo de Barbados?
no hay tal cosa, Marjorie, y lamento ser especialmente crudo en esta materia, pero queremos descifrar las pistas y los elementos de la realidad o no. No va a haber elecciones libres y competitivas en Venezuela en 2024. Lo que puede ocurrir con mucho esfuerzo, mucha inteligencia estratégica, mucha coordinación, mucha articulación entre sectores sociales y políticos de la población interesados en el cambio político, interesados en una red de democratización de Venezuela, lo que puede ocurrir es que mejoren algunas garantías y condiciones. Dicho de ¿Cómo otra manera, cuáles? que nos aproximemos a algo como unas elecciones semicompetitivas. Hay evidencia en la literatura, la experiencia comparada. Yo tengo 10 años estudiando esta materia. Hay evidencia de que elecciones semicompetitivas, bajo determinadas circunstancias, pueden provocar una cadena de acontecimientos que terminen en el inicio de una transición a la democracia. ¿De qué garantías y condiciones estamos hablando? Preguntas tú. Bueno, mira, empezando por una esencial, que es la libre elegibilidad, es decir, la capacidad de postular candidatos que sean competitivos. Esa es una fundamental, por eso es que das en el clavo cuando preguntas por el efecto de las inhabilitaciones. Claro, es un asunto medular, pero el otro es este, Mayorí. ¿Cómo, digamos, se produce la formación de las preferencias electorales en cualquier parte del mundo? Bueno, evidentemente, los medios de comunicación son los que vertebran el debate público en la contemporaneidad. Si alguna de las opciones en competencia tiene un acceso limitado, cada vez más restringido, vamos, a los espacios públicos, es decir, a los espacios en los que se produce el debate público, este es un asunto que en efecto termina afectando la configuración de las, no solo de la opinión pública, sino también de las preferencias. Así que una materia sobre la cual debería haber algún avance es, bueno, un mayor acceso de, vamos, las opciones opositoras, de la opción opositora de que se trate, efectivamente, los medios de comunicación. La oposición tiene serias dificultades hoy, al margen de las redes sociales, que es la que lo beneficia por lo pronto, tiene serias dificultades para colocar un mensaje nacional. Un tercer elemento fundamental de cara a una campaña electoral presidencial es el acceso al financiamiento. Vemos declaraciones de voceros oficiales en las cuales se amenaza incluso a sectores de la sociedad civil por estar involucrados en proyectos que tienen financiamiento internacional. Bueno, pero ¿dónde está la prohibición legal como para que ello ocurra si en efecto eso cumple con todos los extremos? Es decir, solo cito estos tres por razones de tiempo, pero efectivamente hay un conjunto de condiciones y de garantías que están detrás de la formación de las preferencias electorales que obviamente deberían experimentar alguna mejora como para que la oposición pueda utilizar bien el instrumento. Ahora, supongamos por un momento que el régimen político no va a conceder mayores avances en estas garantías. Pues muy bien, entonces la tarea de la sociedad es precisamente organizarle para cobrarle al régimen autoritario el costo de esos niveles de garantía. En un contexto, repito, en el que el gobierno y las instituciones en su conjunto vienen perdiendo respaldo político, social, electoral de forma significativa. Ahora, en este escenario que estás planteando, bajo un análisis bastante realista, ¿qué opciones tiene la oposición? Y en todo caso, tomando en cuenta que sectores del pueblo venezolano estén al tanto de esa realidad que tú estás comentando el día de hoy y de esos desafíos, a tu juicio, ¿cuál sería el escenario más difícil de afrontar para las presidenciales? Bueno, el escenario más difícil de afrontar es uno en el cual, precisamente echando mano del expediente de una confrontación con Guyana, el gobierno obviamente trastoque las condiciones de contexto básicas en las que se celebraría la presidencial. Aunque constitucionalmente no se permite un estado de excepción, de alarma o de emergencia para postergar la celebración de la elección presidencial, bueno, casi 25 años de trayectoria política, me refiero al régimen, es decir, el conjunto de reglas de juego, de instituciones, de prácticas que definen quiénes toman las decisiones colectivamente vinculantes. Bueno, esta experiencia de los casi 25 años nos hace saber que hay mucha creatividad del lado del oficialismo, así que sí, me imagino escenarios bien de confrontación armada, caramuzas o de confrontación no armada con Guyana, sí, cualesquiera de los dos podrían llegar a ocurrir, que trastoquen la celebración de la presidencial, no solo en términos de su eventual fecha, sí, no estoy pensando tanto en la fecha, Ujú. sino sobre todo en las condiciones en las que los Correcto. venezolanos iríamos a votar.
Así que obviamente esa es la primera cosa que tengo en mente después del referéndum, porque en efecto creo que el referéndum intenta construir un framing, es decir, un encuadre o un reencuadre de las condiciones en las que se produciría la elección. Y obviamente Marjorie, régimen autoritario venezolano, va a echar mano de todos los instrumentos de poder que tiene a su disposición para evitar que la oposición construya esa mayoría, al margen de que lo logre o no. Eso es otro asunto. Por tanto, voy a la segunda parte de tu pregunta. Entonces, qué debe hacer o qué puede hacer la oposición? En mi opinión, la oposición tiene cuatro instrumentos a su disposición. Primero, organizarse para un proceso de movilización masiva, disciplinada, no violenta, subrayo esto, Sí. no violenta, centrada en reivindicaciones que pueden estar amparadas básicamente en la Constitución. En la Constitución, aquí no se está pidiendo más nada que lo que está en la Constitución. Es decir, restitución de garantías, de libertades civiles, derechos políticos, satisfacción de derechos humanos, no se, de derechos económicos, derechos sociales. No se está pidiendo más nada que lo que está en la Constitución, pero claro está, para que haya una creciente presión sobre el régimen político y para que esto tenga costos para el régimen político, hay que organizarse, articularse y evidentemente movilizarse, ¿sí? Planteando reivindicaciones muy concretas de índole político, social, de índole económico, incluyendo obviamente las necesidades básicas de los venezolanos. En segundo lugar, la participación electoral masiva, disciplinada, incontestable. ¿Sí? Es decir, realmente un esfuerzo, no solo organizativo de parte de la oposición, de la dirección opositora en este caso, sino un esfuerzo y una creciente conciencia en sectores de la población de que este es un instrumento que hay que usarlo, pero cuando se usa tiene que haber contundencia. Es decir, la oposición en esta oportunidad está forzada, pese a todos los obstáculos, a configurar una mayoría social, política y electoral. Así que este instrumento no se puede dejar de utilizar. En tercer término, echar mano de las negociaciones que tienen múltiples finalidades. Al margen de que funcionen o no en el corto plazo, las negociaciones frente a regímenes autoritarios sirven para testear, para probar el tipo de incentivos y garantías que podría cambiar el cálculo de costos y beneficios de factores de poder del régimen autoritario en una situación límite. Las negociaciones son la preparación para una situación límite. Los principales factores de poder no van a cambiar su cálculo de costos y beneficios hasta que no lleguen a una situación límite. Bueno, muy bien, llegado a la situación límite, las negociaciones habrán abierto una compuerta para negociar los términos de un cambio político. Así que hay que seguir utilizando ese instrumento con todas las reservas que se tengan, con todas las críticas que se tengan. Eso no funciona sino hasta que sobreviene una situación límite. Y en cuarto lugar, sí, la presión externa puede ayudar, pero siempre que esté dirigida, obviamente, a facilitar condiciones para una transición política. Es decir, si ella contribuye de forma mucho más asertivo, en coordinación con factores internos, a presionar por un lado a factores de poder, pero por otro lado abrir una rendija, una compuerta, generar incentivos para que algunos factores lo piensen mejor para cuando sobrevenga una situación límite, entonces eso también podría contribuir como una variable complementaria en este caso. Así que lo que estoy proponiendo, no desde ahora, desde hace muchos años, es un uso combinado, orquestado de estos cuatro instrumentos. Si esto tiene lugar, si hay una mejora relativa de las condiciones económicas del país, por lo menos de aquí a la presidencia, eso podría ayudar a construir esa fuente de presión sin la cual efectivamente no puede haber una redemocratización en Venezuela. Sí, entiendo. Es un escenario bastante complejo porque hay muchas cosas que están en desarrollo. Se dio esta especie de ultimátum con respecto a lo que se debe cumplir en estos acuerdos de Barbados. No ha ocurrido. Se están intensificando pues el panorama con la oposición en Venezuela. Y mientras que todo esto ocurre, quisiera conocer cuál es el efecto político que tiene en la gente el hecho de que esa zona que estuvo durante años o ha estado durante años en reclamación, se diga que ya forma parte de Venezuela, se anexa a nuestro mapa. Bueno, Marjorie, desde que yo tengo uso de razón, está en los mapas venezolanos, Guayana o Guyana como la zona en reclamación. Y obviamente la pregunta que uno se hace como ciudadano es cómo es posible que durante tantas décadas consecutivas no haya habido un avance en esa materia y cómo es posible cuando se empieza a indagar sobre las razones de tal cosa
cómo es posible que Venezuela no haya abordado mucho mejor, mucho más estratégicamente este asunto que es vital Además, respecto por de la todas las soberanía. riquezas que Y tiene esta zona. bueno, claro, que es lo que se pone de bulto ahora. Es decir, se pone de bulto ahora eso por el otorgamiento de contratos a transnacionales petroleras. Pero la pregunta que hay que hacerse en perspectiva o retrospectiva histórica es por qué esto no se abordó antes y mejor, en mi modesta opinión, dado que el Acuerdo de Ginebra, que es la mejor solución diplomática que se consiguió el siglo pasado sobre el particular, dado que el Acuerdo de Ginebra establecía un protocolo, un conjunto de procedimientos, se establecía un plazo para las negociaciones bilaterales, cumplido el plazo si no había avance, entonces evidentemente el secretario general de la ONU tenía la última palabra acerca del mecanismo para intentar resolver la disputa. En efecto, el secretario general de la ONU, transcurrido el plazo establecido del Acuerdo de Ginebra, dispuso del mecanismo. El gobierno venezolano, por las razones que fueran, no voy a entrar en esas consideraciones, señala que ese no es un mecanismo que reconoce. Entonces, la pregunta de fondo que uno se hace es cómo se dejó que las cosas llegaran hasta acá. Claro, y este conflicto que ha generado reacciones internacionales, ya vemos la posición del gobierno de Guyana y además la posición del gobierno de los Estados Unidos diciendo que hay que esperar lo que diga la Corte Internacional de Justicia sobre este tema. En este contexto, ¿sería este conflicto en caso de escalar un motivo como para que se suspendan, por ejemplo, las presidenciales en Venezuela y se pueda ganar tiempo en este Bueno, sentido? bueno, lo deslizaba y hasta lo dije explícitamente Sí, minutos atrás, Marjorie. Yo solo lo que quiero estoy observando, recapitular sí, para la gente que se va sumando en la transmisión y que sí, pueda dejar en claro desde ahorita este año lo que se avisora sí, futuro, pues. Marjorie, en efecto, en mi opinión, el referéndum sobre el Esequibo y la confrontación, la creciente confrontación entre los gobiernos de Venezuela y Guyana, se van a utilizar, me parece que por parte de ambos gobiernos, para atizar los nacionalismos y otro conjunto de resortes psicosociales, pero se van a utilizar, en el caso del gobierno venezolano, se va a utilizar para reencuadrar el contexto de la presidencial. La presidencial obviamente va a estar afectada por los acontecimientos que se desprenden del referéndum sobre la sequía. Eso puede tener múltiples traducciones. Repito, la Constitución prohíbe expresamente suspender una elección presidencial por la vía de un estado de excepción, un estado de emergencia, un estado de alarma. Lo prohíbe expresamente, pero repito, ya tenemos casi 25 años en los que conocemos el nivel de creatividad, permítaseme la ironía, el nivel de creatividad que hay en el oficialismo para, digamos, salirse de escenarios institucionalmente establecidos. Eso puede tener la forma de una postergación de la elección, cosa que veo con baja probabilidad de ocurrencia. Eso puede tener la forma de alterar más bien las condiciones de contexto en las que se va a celebrar la confrontación, perdón, la elección en el marco de una confrontación armada o no armada con Guyana. Me parece que en el caso de ambos actores, Guyana, el gobierno guyanés y el gobierno venezolano, la estrategia dominante de ambos es escalar las tensiones. Es decir, vamos a ver de aquí a los próximos meses una escalada de tensiones alrededor de un tema limítrofe que no es menor, desde luego, no es un asunto menor. El gobierno pretenderá utilizar esto como una modalidad para intentar reunir, rescatar apoyos perdidos, de vuelta recurriendo a la tesis, la vieja tesis del enemigo externo, que lo que procura es una mayor cohesión interna, por lo menos de las filas que podrían llegar a, digamos, atraer nuevamente. Es decir, en efecto, esto va a remodelar la trayectoria desde esta fecha hasta la elección presidencial. Repito, se trate de una escaramuza armada en algún momento o se trate de un escenario de de confrontación no armada, que también la puede haber. Puede haber una escalada de tensiones tales de tipo diplomático, de índole político, que, digamos, pongan la elección presidencial, digamos, en un escenario de tensiones internas y externas. Sí, se ha hablado del lado de Venezuela de la entrega de concesiones en esta zona aún en disputa del Esequibo. El gobierno de Brasil también se ha pronunciado hablando de reforzar sus fronteras. ¿Cuál sería ese punto de tensión en esta liga que pudiese
escalar el conflicto y qué nos dice el derecho internacional en este caso. ¿Hasta dónde se le puede permitir al gobierno de Venezuela avanzar en este conflicto? Bueno, hay un detalle importante que es una pista para responder a tu pregunta. En el mes de abril del año que viene, Venezuela debería presentar sus alegatos y su defensa ante la Corte Internacional de Justicia, aunque el gobierno ha dicho en su narrativa oficial, ha señalado que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En la práctica ya presentó, vamos, tanto abogados representantes, digamos, para la disputa, y hasta la misma vicepresidenta Delcy Rodríguez fue a asistir a aquella sesión que se celebró hace semanas precisamente en la sede de la Corte Internacional. De forma tal que lo que yo creo que está haciendo el gobierno en términos de la narrativa es preparar, eso se llama en comunicación política meter el pie en la puerta, preparar a la opinión pública venezolana una eventual sentencia o un eventual curso de acción en el que Venezuela o el gobierno venezolano no reconozca la decisión de la Corte. Pero la pregunta es, ¿cuándo decide la Corte? Es decir, en abril, la Corte abre un periodo para que Venezuela presente sus alegatos, es parte del procedimiento jurídico. ¿Cuándo decide la Corte? Yo creo que la Corte no decide el año que viene, hasta donde mi modesto nivel de conocimiento puede llegar, porque yo no soy experto en materia de política Sí, entiendo, internacional. entiendo. Sí, Entonces, pero ya tienen ya eso nos bastante comunica, tiempo en este Marjorie, conflicto. claro, ya eso nos comunica, si no hay resolución el año que viene desde el punto de vista jurídico, entonces efectivamente el año que viene va a ser de muchas tensiones respecto de la materia. ¿Qué punto podría precipitar acontecimientos mucho más graves? Como la eventual cosa que no, digamos, que no deseo para mi país, no Claro, deseo a mi país claro. en el medio de una confrontación armada, que de paso perdería en lo inmediato, porque Guyana cuenta con no solo el respaldo del gobierno norteamericano, Sí, total. ya se sabe Que que ya se han hay pronunciado. respaldo militar. Sí. Claro, se sabe que hay respaldo militar norteamericano, se sabe que, digamos, Guyana cuenta con el respaldo militar brasilero y no nada menos que del respaldo de la Commonwealth, nada menos. Entonces, es decir, el gobierno británico. Entonces, que tiene un conjunto de aliados en el mundo y tratan temas de seguridad que van mucho más allá de Europa. Entonces, francamente, cualquier cosa podría precipitar una escalada de tensiones. Para llegar a un conflicto armado, obviamente, tienen que pasar muchas cosas. Sería, en mi opinión, desde el punto de vista estratégico, irracional para Venezuela entrar en una confrontación armada en la que muy probablemente salga derrotada. Estas cosas me recuerdan el episodio de las Malvinas. O sea, el episodio de las Malvinas es el parteaguas que crea las condiciones de contexto favorables para la democratización argentina. Es decir, que un eventual conflicto, si escala demasiado y llega al terreno propiamente militar, me parece que no le conviene al gobierno. Es decir, que podría ser hasta contraproducente. Incluso podría ayudar, no lo sugiero, no lo deseo, tiene una cantidad de perjuicios para el país, para la sociedad, pero bueno, lo que intento sugerir es la idea de que si el gobierno sigue en esa trayectoria y no se detiene, bueno, podría estar socavando sus propias bases de respaldo, podría estarse metiendo en camisa de once varas que, Sí. digamos, no le aseguren continuidad en el corto y mediano plazo. Claro, un terreno, una bomba de tiempo, un terreno bastante difícil, ¿no? Así es. Quisiéramos hablar bajo otros escenarios sobre la política venezolana, pero bueno, esto es parte de los hechos que están ocurriendo. John, gracias por presentarnos este análisis de lo que ha sido un año político con bastante actividad. Ya veremos cómo se desarrollan los hechos y cómo se perfila el escenario electoral para el próximo año en Venezuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por todo este aporte que le has hecho a la audiencia y a nosotros con tu conocimiento y tu experiencia en la materia política. Muchas gracias, feliz día para ti. Orden, Marjorie, saludos a todos. Era John Magdaleno, él es politólogo, analizando los hechos que han marcado este año 2023 en Venezuela.